Recuerdo el frío, el silencio del salón del trono cuando sus ojos me atravesaron como si fuera nada, menos que nada. El rey Alfa Draven no solo me rechazó frente a toda su corte, me borró. Con una sola palabra, destruyó lo que quedaba de mí, pero lo que él no sabía, lo que nadie sabía, es que esa humillación no me mató, lo despertó. Años después, cuando encontré la marca en mi muñeca, esa que no debería existir, comprendí que mi sangre guardaba un secreto tan antiguo que las manadas lo creían extinto, y ese secreto era exactamente lo que él necesitaba para sobrevivir. La ironía del destino puede ser cruel, o puede ser justicia, pero volvamos al principio, al día en que todo comenzó, al momento exacto en que el rey Alfa más poderoso de Baldoria firmó su propia sentencia, sin saberlo. Esta es la historia de cómo una Omega invisible se convirtió en reina, de cómo un rey arrogante aprendió que el verdadero poder no se impone, se gana. Siéntate, respira, porque lo que estás a punto de presenciar no es solo una historia de amor, es una historia de redención y de caída. El palacio de Baldoria olía a poder, a incienso de cedro, a cuero antiguo, a la esencia dominante de cientos de alfas que habían caminado por esos pasillos durante generaciones. Pero para mí, solo olía a miedo. Mis pies descalzos apenas hacían ruido contra el mármol helado mientras dos guardias me escoltaban hacia el salón del trono. La cadena de plata alrededor de mi muñeca ardía contra mi piel, recordándome mi lugar, Omega, vendida, presentada como tributo a un rey que ni siquiera sabía mi nombre. «Camina más rápido», gruñó el guardia a mi izquierda, empujándome con brusquedad. No respondí. Había aprendido hacía mucho que las palabras solo empeoraban las cosas. Las puertas dobles se abrieron con un estruendo que resonó en mi pecho. El salón del trono se extendía ante mí como un abismo. Columnas de piedra negra, vitrales que proyectaban sombras rojas y doradas, y al final, elevado sobre una plataforma de 3 escalones, el rey Alfa Draven de Baldoria. Incluso a la distancia, su presencia era abrumadora. Alto, de hombros anchos bajo una capa oscura bordada con el emblema del lobo real, cabello negro como la noche, mandíbula firme, y esos ojos, grises como la tormenta, fríos, calculadores, peligrosos. Mi lobo interior se encogió instintivamente, reconociendo al depredador, pero algo más vibró dentro de mí, algo que no comprendía, una corriente eléctrica que me recorrió la columna vertebral cuando nuestras miradas se encontraron por primera vez. Duró apenas un segundo. Luego, su expresión se endureció en puro desprecio. «¿Esto es lo que me traen?» Su voz retumbó en el salón, profunda y cortante. ¿Una Omega desnutrida y sin linaje? Lord Tavian, el consejero de pelo gris que estaba a su derecha, se aclaró la garganta. «Mi rey, ella proviene del clan de las Tierras Grises. Su manada la ofreció como gesto de lealtad tras...» «Las Tierras Grises no existen», interrumpió Draven, bajando un escalón. Su aroma me golpeó entonces. Pino y tormenta, mezclado con algo más oscuro, más salvaje, fueron exterminadas hace una década. Lo que me traes es basura de un clan muerto. Cada palabra fue una cuchilla. Apretujé los puños a mis costados, clavando las uñas en mis palmas para no temblar. No le daría el placer de verme quebrarme. No aquí. No frente a toda su corte que nos observaba desde las sombras laterales del salón. Sus susurros como el zumbido de insectos. «Levanta la cabeza», ordenó Draven. Obedecí lentamente. Nuestros ojos se encontraron de nuevo, y esta vez sostuve su mirada. Vi sorpresa cruzar brevemente sus rasgos, antes de que la reemplazara con frialdad. «¿Sabes por qué estás aquí, Omega?» «Me vendieron, mi rey», respondí, mi voz más firme de lo que esperaba, «para pagar una deuda que nunca contraje». Algo oscuro brilló en sus ojos. «¿Diversión? ¿Irritación? Al menos tienes lengua. Lástima que no tengas nada más de valor». Dio otro paso hacia mí. El aroma de su alfa era tan intenso ahora que me mareaba. Mi cuerpo reaccionó contra mi voluntad. Un calor extraño se extendió por mi abdomen. Mi pulso se aceleró. No, esto no podía estar pasando. No con él. Draven entrecerró los ojos, como si también sintiera algo. Pero en lugar de reconocerlo, su rostro se torció en disgusto. «Las Omegas de Baldoria son fuertes, hermosas, de linaje puro», declaró, dándome la espalda. «Tú no eres más que un recordatorio de lo que sucede cuando las manadas se vuelven débiles. No te quiero en mi palacio. No te quiero en mi territorio». El silencio que siguió fue ensordecedor. «Llévenla a las celdas inferiores», ordenó con indiferencia,
como quien desecha un trapo sucio, que trabaje en las cocinas hasta que decida qué hacer con ella. Tal vez la envíe a las minas del norte, o quizás la regale a algún alfa que no sea tan exigente. Las risas de la corte estallaron como hielo rompiéndose. Los guardias me agarraron de los brazos, pero antes de que pudieran arrastrarme, algo dentro de mí se rompió. No fue mi espíritu. Fue el último fragmento de la chica asustada que había entrado a ese salón. Algún día, dije, lo suficientemente alto para que me escuchara, te arrepentirás de estas palabras, Rey Draven. El salón enmudeció. Draven se volvió lentamente, sus ojos ardiendo con ira. Caminó hacia mí con pasos medidos, hasta que estuvo tan cerca que podía contar las motas doradas en su iris gris. Su aroma me envolvió, sofocante y embriagador. «Me estás amenazando, Omega», susurró, su voz mortal. «Estoy haciendo una promesa». Sostuve su mirada, aunque cada instinto me gritaba que bajara la cabeza. El destino tiene sentido del humor, y tú acabas de burlarte de él. Por un momento, algo pasó entre nosotros. Una chispa, una conexión que ninguno de los dos quería reconocer. Su lobo lo sentía, podía verlo en la forma en que sus pupilas se dilataban, en cómo su mandíbula se tensaba, pero el orgullo es un veneno poderoso. «Sácala de mi vista», ordenó apartándose como si mi presencia lo contaminara. «Y que nadie mencione su nombre en mi presencia». Los guardias me arrastraron hacia atrás. Mis pies apenas tocaban el suelo mientras me sacaban del salón del trono, pero no aparté la mirada de él, no hasta que las puertas se cerraron entre nosotros con un golpe definitivo. En la oscuridad del corredor, mientras me llevaban hacia las profundidades del palacio, sentí algo tibio deslizarse por mi mejilla, una lágrima solitaria que me permití derramar, no por la humillación, sino porque, en algún rincón profundo de mi ser, mi lobo había reconocido al suyo, y él acababa de rechazarla. El dolor del vínculo roto, incluso uno que nunca se formó completamente, es algo que ninguna Omega debería experimentar, pero yo lo sentí, como un cristal partiéndose dentro de mi pecho, y en ese momento, mientras descendíamos por las escaleras de piedra hacia las mazmorras, hice un juramento silencioso. Si el destino nos había atado, entonces yo encontraría la manera de romper esas cadenas, o de hacer que él deseara nunca haberlas despreciado. Las puertas de hierro se cerraron detrás de mí, con un eco que resonó en la oscuridad. El rey Alfa Draven acababa de cometer el error más grande de su vida, solo que aún no lo sabía. 3 días. 3 días desde que las puertas del salón del trono se cerraron detrás de mí. 3 días en una celda de piedra húmeda que olía a moho y desesperanza. 3 días sin ver la luz del sol. Pero no estaba quebrada. Me senté en el camastro de paja, observando la pequeña ventana cerca del techo, por donde se filtraba apenas un hilo de luz grisácea. Mis dedos trazaban círculos inconscientes en mi muñeca izquierda, donde la cadena de plata había dejado marcas rojas. Algo más me llamaba la atención, una pequeña mancha oscura en mi piel, justo debajo de la cicatriz más profunda. Parecía una quemadura antigua, pero no recordaba haberla visto antes. El sonido de pasos interrumpió mis pensamientos, pesados, autoritarios, seguidos por el tintineo de llaves. La puerta de hierro se abrió con un chirrido. Un guardia de rostro severo entró, seguido por una mujer de mediana edad con delantal gris y expresión cansada. «Levántate», ordenó el guardia. «Empiezas a trabajar. Berta te llevará a las cocinas». La mujer me evaluó con ojos calculadores, pero no crueles. Había visto demasiadas Omegas en mi situación, sin duda. «Vamos, niña». «No tengo todo el día», dijo con voz áspera pero no hostil. Las cocinas del palacio eran un infierno de calor y vapor. Decenas de sirvientes se movían como hormigas organizadas, cortando, cocinando, limpiando. El olor a carne asada y especias era tan intenso que me mareó al principio. «Tú lavarás los platos», indicó Berta, señalando una enorme pila de vajilla de plata y cerámica. «Y mantendrás la boca cerrada. Aquí no queremos problemas». Asentí y me puse a trabajar. Las horas pasaron en un borrón de agua caliente y grasa. Mis manos se volvieron rojas y agrietadas, pero no me detuve. Era mejor esto que la oscuridad de la celda. Al menos aquí podía escuchar. Y los sirvientes hablaban. «¿Escuchaste sobre las tierras del norte?», murmuró una beta joven mientras pelaba zanahorias. «Dicen que aldeas enteras han sido atacadas». «Lobos renegados», respondió otra. «O peor, mi primo dice que son algo más antiguo, algo que no debería estar despierto». «No digas tonterías», interrumpió un cocinero mayor. «Son solo rumores para asustar a los cachorros». Pero noté cómo sus manos temblaban ligeramente al cortar la carne. Guardé cada palabra en mi memoria. Rumores de ataques, tierras del norte.
Algo antiguo. Era información. Y la información era poder, incluso para una omega encadenada. 2 pisos arriba, en el salón de guerra del palacio, Draven golpeaba la mesa de roble con el puño. 4 aldeas más, su voz era hielo y furia contenida. ¿Y ningún sobreviviente que pueda identificar a los atacantes? Lord Tavian extendió un mapa sobre la mesa, señalando marcas rojas. Los patrones son erráticos, mi rey. No siguen rutas comerciales ni tienen valor estratégico aparente. Es como si buscaran algo. ¿O a alguien?, sugirió Lady Esmeralda, la estratega militar de cabello plateado. Los ataques comenzaron hace 2 semanas, justo después de que llegaran los tributos de las manadas menores. Draven se tensó. Su lobo interior había estado inquieto desde aquella noche en el salón del trono. No podía dormir, no podía concentrarse. Y lo peor, su marca real, el símbolo del lobo grabado en su antebrazo derecho, ardía constantemente, como si algo lo llamara. «Refuercen las patrullas fronterizas», ordenó, «y traigan a cualquiera que tenga información. Ofrezcan oro, protección, lo que sea necesario. Hay otro asunto, mi rey». Lord Tavian carraspeó incómodo. La omega, la de las tierras grises. El solo mencionar aquello hizo que el lobo de Draven gruñera en su interior. ¿Qué pasa con ella? Algunos guardias reportan anomalías. Dicen que cuando pasa cerca de armas de plata, éstas pierden brillo, y que las heridas de los cocineros que trabajan con ella sanan más rápido de lo normal. Draven frunció el ceño. Imposible. La plata era el veneno de los lobos, y las omegas no tenían poderes curativos. Esos dones habían desaparecido con las antiguas líneas de sangre. Con líneas de sangre como la de las tierras grises. Es superstición, dijo bruscamente, ignorando la incomodidad en su pecho. Manténganla en las cocinas y alejada de mi vista. Tenemos problemas más importantes. Pero esa noche, cuando la luna llena se elevó sobre Valdoria, Draven no pudo más. Su lobo lo empujaba, lo arrastraba. Necesitaba algo, alguien. Sus pies lo llevaron por corredores oscuros, bajando escaleras que no había recorrido en años, hasta que se encontró frente a las cocinas, vacías a esa hora, excepto por una figura pequeña sentada en el suelo, cerca de la ventana. Ella. Ariadna tenía la cabeza inclinada hacia atrás, observando la luna a través del cristal. Su perfil era delicado pero fuerte, y bajo la luz plateada, casi parecía brillar. «¿Qué haces aquí?» Su voz salió más áspera de lo que pretendía. Ella no se sobresaltó, como si hubiera sentido su presencia desde antes. «No podía dormir», respondió sin mirarlo. «La luna es demasiado brillante esta noche». Draven debería haberse ido. Debería haberle ordenado que volviera a su celda, pero su lobo lo mantenía enraizado en el lugar, inhalando ese aroma que no podía quitarse de la cabeza. Lavanda silvestre y lluvia. «¿Por qué no tiemblas?», preguntó de repente. «Todas las omegas tiemblan en mi presencia». Finalmente, ella lo miró. Sus ojos eran de un verde profundo, casi dorado bajo la luz lunar. Ojos que guardaban demasiados secretos. «Porque ya no me queda nada por perder, Rey Draven. No puedes quitarme lo que ya me han arrancado». La verdad en sus palabras lo golpeó como un puñetazo. «Estás resentida». «Estoy viva», corrigió ella. «Hay una diferencia». El silencio se extendió entre ellos, pesado y cargado de algo innombrable. Draven sintió que su marca ardía más intensamente. Sin pensar, se subió la manga de su túnica. El símbolo del lobo brillaba con un tenue resplandor dorado. Los ojos de Ariadna se ensancharon. Lentamente, extendió su propia mano. En su muñeca izquierda, donde él había visto antes solo cicatrices, ahora había una marca oscura con forma de media luna, creciendo. «¿Qué?», comenzó Draven, pero las palabras murieron en su garganta. «No lo sé», susurró ella, y por primera vez escuchó miedo en su voz. «Apareció el día que me rechazaste. Vínculo de luna». Las palabras resonaron en la mente de Draven como una sentencia. Solo había una explicación para marcas que aparecían espontáneamente entre un alfa y una omega. «Compañeros destinados». «No, imposible. Ella no era... Él no podía... Esto no significa nada», dijo bruscamente, bajándose la manga. «Es una coincidencia, una anomalía». «Sigue diciéndote eso», murmuró Ariadna, volviendo su atención a la luna. «Pero ambos sabemos que estás mintiendo». Draven apretó los puños. Su orgullo, su posición, todo lo que había construido. No podía estar atado a una omega sin linaje, sin valor. Su reino jamás lo aceptaría. Se dio vuelta para marcharse, pero su voz lo detuvo.
Los ataques en el norte, dijo ella quedamente. Buscan algo, o a alguien. Escuché a los sirvientes hablar. Mencionaron sangre antigua, linajes olvidados. Él se volvió lentamente. ¿Qué sabes de eso? Ariadna lo miró con una intensidad que hizo que su lobo se agitara. Sé que mi manada no me vendió por dinero, rey Draven. Me vendieron para esconderme, porque alguien más está buscándome. ¿Quién? Ella bajó la mirada a sus manos, donde las cicatrices contaban historias que él no conocía. El mismo que asesinó a mis padres hace 10 años, el mismo que quemó las tierras grises hasta los cimientos, y ahora creo que sabe que sigo viva. El aire pareció espesarse. Draven comprendió entonces la magnitud de su error. Al rechazarla públicamente, al anunciar que era insignificante, acababa de pintarle una diana en la espalda. Y si sus enemigos la encontraban primero, su orgullo acababa de convertirse en el arma más peligrosa contra ambos. El mensajero llegó al amanecer. Desde mi lugar en las cocinas, escuché el alboroto en el patio principal, cascos de caballos, órdenes gritadas, el sonido metálico de armas siendo desenvainadas. Algo importante estaba sucediendo. Berta me hizo un gesto urgente. Tú, a la despensa, ahora, y no salgas hasta que te lo diga. No discutí. Había aprendido que cuando los sirvientes se ponían nerviosos, era mejor obedecer. Me escabullí hacia la despensa, pero dejé la puerta entreabierta, lo suficiente para escuchar. Voces masculinas resonaron en el corredor adyacente. Exige audiencia inmediata con el rey. Dice que viene en nombre del clan oscuro. ¿El clan oscuro? La voz de Lord Tavian sonaba tensa. No hemos tenido contacto con ellos en más de una década. ¿Qué quieren ahora? No lo dice, pero trae el sello del Alfa Supremo Kaelar. El nombre atravesó mi pecho como una daga de hielo. Kaelar. Mis manos comenzaron a temblar. La despensa pareció encogerse a mi alrededor. Las paredes presionándome, robándome el aire. Cerré los ojos con fuerza, pero las imágenes llegaron de todas formas. Fuego, gritos, el olor a sangre mezclándose con humo. Llévate a la niña. Corre. La última vez que vi a mi madre, estaba de pie frente a nuestra casa en llamas, protegiéndome mientras yo era arrastrada hacia el bosque. Y detrás de ella, con ojos dorados y sonrisa cruel, estaba él, Kaelar. El sonido de pasos me sacó del recuerdo. Me sequé rápidamente las lágrimas que no había notado caer, y me obligué a respirar. Si él estaba aquí, si realmente había venido al palacio, tenía que saber por qué. En el salón del trono, Draven observaba al hombre frente a él con desconfianza apenas contenida. El emisario del clan oscuro era un alfa joven de cabello rubio casi blanco y ojos penetrantes. Vestía ropajes negros bordados con símbolos plateados, que Draven reconoció como marcas de guerrero de élite. Mi señor, el Alfa Supremo Kaelar, envía sus saludos al rey de Valdoria, dijo el emisario con una reverencia que no alcanzaba a ser completamente respetuosa, y solicita una reunión en 3 días, en terreno neutral, para discutir asuntos de importancia mutua. El clan oscuro no ha pisado territorios de Valdoria desde la Guerra de las Tierras Grises, respondió Draven fríamente. ¿Qué asunto podría ser tan importante como para romper una década de silencio? El emisario sonrió, pero no fue una expresión amigable. Se trata de un tributo mal entregado, mi rey, una deuda que debe saldarse. Algo en el tono hizo que el lobo de Draven gruñera. Todas mis deudas están saldadas. No le debo nada al clan oscuro. No directamente, quizás, pero hay propiedad que nos pertenece, propiedad que llegó a su palacio hace una semana. El aire en el salón se enfrió. Lord Tavian se inclinó para susurrar al oído de Draven, pero el rey lo silenció con un gesto. Sus ojos nunca dejaron al emisario. Explícate, claramente. Una omega de las tierras grises, dijo el emisario, y Draven vio el brillo de triunfo en sus ojos. Fue vendida a su corte por la manada de Ravenclaw, pero esa venta fue ilegal. Ella nos pertenecía primero. El Alfa Supremo Kaelar exige su retorno inmediato. ¿La exige? La voz de Draven era peligrosamente suave. ¿Un alfa de otro territorio viene a mi casa a exigir? El emisario no se inmutó. Con el debido respeto, mi rey. Esa omega porta sangre que no le corresponde tener. Sangre que fue robada de nuestro clan hace años. El Alfa Supremo tiene derechos legítimos sobre ella. Puede verificarlo usted mismo. Ella tiene la marca de nuestro clan en su hombro derecho. Una cicatriz en forma de media luna invertida. Draven sintió que su sangre se helaba. Media luna, como la marca que había visto aparecer en la muñeca de Ariadna, pero invertida. Si ella fuera de su clan, dijo lentamente, ¿por qué fue vendida por Ravenclaw?
porque ellos la escondieron cuando el Alfa Supremo reclamó lo que era suyo. Asesinaron a sus guardias y huyeron con ella, como si fuera botín de guerra. Durante años la ocultaron, moviéndola de manada en manada, hasta que finalmente, necesitados de oro, la vendieron al mejor postor. ¿Y qué es lo que hace tan valiosa a una simple omega? La sonrisa del emisario se ensanchó. Eso, mi rey, es asunto del clan oscuro. Solo necesita saber que ella es propiedad legítima de mi señor, y que él vendrá a reclamarla en persona en 3 días. Nadie reclama nada en mi territorio sin mi permiso. La voz de Draven retumbó en el salón, y ciertamente no una omega que está bajo mi custodia. Entonces supongo que tendremos que resolver esto de otra manera. El emisario inclinó la cabeza. Mi señor esperará su respuesta en la frontera norte. Espero, por el bien de ambos reinos, que sea la correcta. Dio media vuelta para marcharse, pero se detuvo en el umbral. Ah, una cosa más. El Alfa Supremo me pidió que le diera un mensaje, para ella. Dígale que 10 años es mucho tiempo para esconderse, pero que él es muy paciente, y que muy pronto completará lo que empezó aquella noche. El silencio que dejó tras de sí fue absoluto. Draven permaneció inmóvil, procesando las implicaciones. Esta omega, Ariadna, no era solo una refugiada sin valor, era el centro de algo mucho más grande, algo que involucraba al clan oscuro, las tierras grises exterminadas y una deuda de sangre que aparentemente seguía viva. Mi rey, Lord Tavian habló cuidadosamente. Si lo que dice es cierto, tráiganla. Ahora. Los guardias se apresuraron a obedecer. Cuando me arrastraron al salón del trono, supe que todo había cambiado. La expresión de Draven no era de desprecio esta vez. Era de furia contenida. Y algo más. ¿Confusión? ¿Preocupación? ¿Kaelar? Preguntó sin preámbulos. ¿Quién es él para ti? El nombre en sus labios me hizo temblar, pero mantuve la barbilla en alto. El monstruo que asesinó a mi familia. El alfa que quemó mi hogar y mató a todos los que amaba. Su emisario dice que les perteneces, que tienes su marca. Lentamente, con manos temblorosas, me bajé la tela raída del vestido sobre mi hombro derecho. Allí, grabada en mi piel como una maldición, estaba la cicatriz, una media luna invertida, gruesa y deformada por el fuego que la había cauterizado. Me marcaron cuando tenía 8 años. Mi voz sonó hueca, antes de que lograran sacarme del clan. Es la marca de propiedad del clan oscuro, la marca que le ponen a sus esclavos. Vi algo cambiar en los ojos de Draven, una chispa de algo que no había visto antes. ¿Compasión? ¿Qué quiere de ti?, preguntó más suavemente. Mi sangre, respondí, y la verdad pesó en el aire como plomo, porque soy la última de mi línea, la última sanadora de las tierras grises, y mi sangre puede hacer cosas que ningún lobo moderno puede hacer. ¿Qué cosas? Levanté mi mano. En la palma aún estaba la pequeña herida que me había hecho esa mañana pelando vegetales. Cerré los ojos, concentrándome en esa sensación cálida que había aprendido a reprimir toda mi vida. Cuando abrí la mano de nuevo, la herida había desaparecido. Un murmullo de asombro recorrió la corte. Draven bajó lentamente los escalones hasta quedar frente a mí, estudiándome como si me viera por primera vez. ¿Puedes curar heridas? Puedo curar casi cualquier cosa, susurré, excepto las causadas por odio puro. Y eso es exactamente lo que Kaelar quiere. Mi sangre para crear un ejército que no pueda ser detenido. Soldados que sanen instantáneamente en batalla. ¿Y por eso te escondió Ravenclaw? Por eso me vendieron, corregí amargamente. Porque mantenerme era demasiado peligroso. Pero venderme a un rey poderoso, eso les daba protección. O eso pensaron. Draven apretó la mandíbula. Su marca real brillaba visiblemente ahora bajo su manga. Viene en 3 días a reclamarte. Lo sé. ¿Y qué quieres que haga al respecto? Lo miré directamente a los ojos, y en ese momento, toda la vulnerabilidad que había intentado ocultar se derramó. Quiero que me dejes luchar, porque si me entrega a él, Rey Draven, no solo estará condenándome a mí, estará condenando a todo su reino. La verdad resonó en el salón como una campana de guerra, y por primera vez desde que nos conocimos, vi que Draven realmente me escuchaba. Draven me trasladó esa misma noche, no a las mazmorras, sino a una habitación en el ala este del palacio. Pequeña, sí, pero con una ventana real, una cama con sábanas limpias y una puerta que, aunque custodiada, no tenía barrotes. No es por amabilidad, había dicho Lord Tavian cuando protestó la decisión. Es estrategia. Si Kaelar quiere algo de ella, entonces tiene valor, y el valor debe protegerse.
Pero yo había visto la mirada de Draven cuando ordenó el traslado. No era solo estrategia, era algo más profundo, más peligroso. Esa noche no pude dormir. La luna brillaba demasiado, llamándome de una forma que no comprendía. Mi marca ardía, la media luna en mi muñeca que crecía día a día, y con ella, una necesidad que me aterraba reconocer. Necesitaba verlo. Como si mis pensamientos lo hubieran invocado, escuché pasos en el corredor, pasos que reconocería en cualquier parte ahora, pesados, seguros, cargados de poder. La puerta se abrió sin que llamara. Draven entró envuelto en sombras y luz de luna, aún vestido con su túnica de guerra, pero con el rostro marcado por el cansancio. Sus ojos grises me encontraron de inmediato. «¿Por qué no duermes? ¿Por qué no duermes tú?», respondí. Una sonrisa casi imperceptible tocó sus labios antes de desvanecerse. «Porque tengo un alfa loco exigiendo a una omega que, aparentemente, es mi...». Se detuvo, como si las palabras fueran veneno. «Tu compañera destinada», completé por él. «Puedes decirlo. No hace que sea menos real». Draven cerró la puerta detrás de él y se apoyó contra ella, observándome con una intensidad que hizo que mi piel se erizara. «No puede ser real. Los vínculos de luna son raros, uno entre 1000, y cuando ocurren, es entre alfas y omegas de linajes compatibles, de manadas aliadas, no entre un rey y una esclava», terminé, sin amargura esta vez, solo con hechos. «Entre personas que se odiaban hace una semana», corrigió él suavemente. «Yo nunca te odié». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Draven se tensó. «Me rechazaste», continué, levantándome de la cama. «Me humillaste. Destruiste lo poco que quedaba de mi dignidad frente a tu corte. Pero no te odié, porque entiendo lo que es llevar una máscara, Rey Draven. Entiendo lo que es hacer lo que se espera de ti, incluso cuando te destroza por dentro. No sabes nada de mí». Su voz era tensa, defensiva. «Sé que tu marca arde». Di un paso hacia él. «Como arde la mía. Sé que no puedes dormir porque tu lobo te empuja hacia mí cada noche. Sé que cuando ese emisario habló de llevarme, algo en ti rugió tan fuerte que tuviste que cerrar los puños para no transformarte frente a toda tu corte». Cada palabra lo acercaba más al borde. Podía verlo en la forma en que sus músculos se tensaban, en cómo sus ojos se oscurecían. «¿Y qué quieres que haga con eso?», preguntó, su voz ronca. «¿Que acepte un vínculo que destruirá mi credibilidad? ¿Que me ate a alguien que mi reino verá como debilidad? Quiero que dejes de luchar contra lo único que podría salvarnos a ambos». El silencio entre nosotros vibró con tensión. Entonces, como una respuesta del destino mismo, sonaron gritos afuera. Draven se movió instintivamente, colocándose entre la ventana y yo. El olor a humo llegó un segundo después. «Ataque», gruñó, y vi cómo sus ojos brillaban con el dorado de su lobo emergiendo. «Quédate aquí». «No». Agarré su brazo antes de que pudiera salir. «Si es Skylar, me quiere a mí. No pongas a tu gente en peligro por...». Otra explosión sacudió el palacio, más cerca esta vez. Draven me miró, y en sus ojos vi la batalla librándose. El rey versus el alfa, el deber versus el instinto. «Ven conmigo», ordenó finalmente, «pero no te separes de mí». Corrimos por los corredores mientras el palacio se sumía en el caos. Guardias corrían en todas direcciones. El olor a sangre y plata llenaba el aire. Alcanzamos el patio principal justo cuando una sección del muro norte se derrumbaba. A través del polvo y el humo, figuras emergieron. Lobos, docenas de ellos, con pelaje negro como la medianoche y ojos que brillaban con un rojo antinatural. «El clan oscuro», susurró Draven. «Pero ¿cómo...?» «Los detectores de perímetro deberían haber...». «Magia», dije, reconociendo los símbolos que brillaban tenuemente en el pelaje de los lobos. «Magia de sangre. Alguien los está protegiendo de ser detectados». Un lobo enorme, más grande que los demás, emergió del humo. Incluso en forma animal, reconocí esos ojos dorados. Skylar. Su mirada me encontró entre la multitud de guardias, y cuando sus labios se curvaron en una sonrisa que mostraba colmillos, el terror de mi infancia regresó con fuerza devastadora. «Arrúndenla». La voz resonó en mi mente. Comunicación telepática de manada. Pero yo no era de su manada. ¿Cómo podía? «Porque llevas nuestra marca, pequeña sanadora. Siempre podrás escucharnos. Siempre sabremos dónde estás». Draven debió sentir mi horror porque me jaló detrás de él justo cuando Skylar se lanzaba. La transformación de Draven fue instantánea. Un lobo plateado masivo, con ojos que brillaban como mercurio fundido, se plantó entre Skylar y yo. Su rugido sacudió el patio.
y vi cómo los lobos enemigos retrocedían instintivamente ante el poder de un rey alfa, pero Kaelar no retrocedió. Los dos alfas chocaron con una fuerza que agrietó las piedras bajo ellos, garras contra garras, colmillos contra colmillos. Era brutal, primitivo y absolutamente aterrador. Sangre salpicó el suelo. No sabía de quién. Entonces vi a otro lobo, más pequeño pero letal, deslizarse entre las sombras, directo hacia mí. Los guardias estaban demasiado ocupados con la horda invasora para notarlo. El instinto tomó el control. Cuando el lobo saltó, no me moví. Extendí mis manos, y algo cálido y dorado brotó de mis palmas. El lobo chocó contra una barrera invisible de luz que lo lanzó hacia atrás, aullando de dolor. El patio se quedó en silencio por un segundo. Todos, amigos y enemigos, me miraban. Mis manos aún brillaban con ese resplandor dorado que nunca había podido controlar completamente. Kaelar se separó de Draven, transformándose de vuelta a su forma humana. Era tal como lo recordaba, alto, musculoso, con cabello rubio oscuro y esos ojos dorados llenos de crueldad calculada. «Ahí está», dijo, su voz arrastrándose como seda sobre vidrio. «El poder que me pertenece. Gracias por la demostración, pequeña Ariadna. Ahora ven voluntariamente, y quizás perdone algunas vidas esta noche». Draven, también en forma humana ahora, estaba cubierto de cortes. Sangre goteaba de su brazo izquierdo, pero se mantenía firme entre nosotros, sobre mi cadáver. «Eso puede arreglarse». Kaelar sonrió. «Pero primero, déjame hacerte una pregunta, rey de Baldoria. ¿Realmente vas a arriesgar tu reino por una Omega que rechazaste públicamente? ¿Por alguien que tu propia corte considera basura?» Vi cómo la duda cruzaba el rostro de Draven. Durante un horrible segundo pensé que cedería. Entonces sintió lo que yo sentía. Las marcas ardiendo, no con dolor, sino con certeza absoluta. Draven enderezó la espalda, y cuando habló, su voz resonó con un poder que hizo que incluso Kaelar parpadeara. «Ella no es basura, es mi compañera, mi luna, y antes de que pongas una mano sobre ella, tendrás que destruir cada piedra de este palacio y cada lobo que jure lealtad a Baldoria». El vínculo entre nosotros pulsó, brillante y poderoso. Las marcas en nuestras muñecas ardieron simultáneamente, y por primera vez sentí lo que significaba realmente ser mitades de un todo. Kaelar observó las marcas brillantes, y algo parecido a la sorpresa genuina cruzó su rostro antes de ser reemplazado por furia. «Entonces así será», siseó. «Pero recuerda que tú elegiste esto, Draven. Cuando tu reino arda, cuando tu gente muera, recuerda que fue por ella». Con un gesto, los lobos del clan oscuro se retiraron hacia las sombras, desapareciendo tan rápido como habían llegado. El silencio que dejaron fue ensordecedor. Draven se volvió hacia mí, y en sus ojos vi todo: miedo, determinación, y algo que me robó el aliento: aceptación. «Que así sea testigo por esta corte», dijo en voz alta. «Esta Omega está bajo mi protección real, y cualquiera que la toque responderá ante mí». No era una declaración de amor, era una declaración de guerra. Pero en ese momento fue suficiente. Los días después del ataque fueron tensos. Draven duplicó las patrullas, reforzó los muros y convocó a sus alfas de mayor confianza. Yo pasaba las horas en la biblioteca del palacio, buscando información sobre mi linaje, sobre los poderes que apenas comprendía, pero nada me preparó para lo que llegó 3 días después. «Embajadores del clan oscuro solicitan audiencia», anunció un guardia, interrumpiendo el desayuno en el salón privado, donde Draven insistió que comiera desde el ataque. Draven dejó su copa con un golpe seco. «¿Embajadores? ¿Después de atacarnos? Vienen bajo bandera de tregua, mi rey. Dicen que el Alfa Supremo Kaelar desea negociar términos de paz». La mirada de Draven me encontró a través de la mesa. En sus ojos vi la pregunta no formulada. ¿Es una trampa? Probablemente. Pero también era una oportunidad para entender qué quería realmente Kaelar. «Permíteles la entrada», dije antes de que Draven pudiera rechazarlos. «Bajo vigilancia estricta». Draven frunció el ceño, pero asintió. «Que vengan al salón del consejo, y que vengan desarmados». 1 hora después, estábamos sentados frente a 3 emisarios del clan oscuro. 2 de ellos eran alfas jóvenes que no reconocí, pero el tercero, el aire abandonó mis pulmones. Cabello castaño oscuro con hebras grises prematuras. Ojos verdes que alguna vez me habían sonreído con calidez. Una cicatriz que atravesaba su ceja izquierda, producto de un entrenamiento que yo había presenciado de niña. «¿Tío Orin?».
El susurro escapó de mis labios antes de que pudiera detenerlo. El hombre que había sido el mejor amigo de mi padre, el que me había enseñado a identificar hierbas curativas, el que me cargaba en sus hombros cuando era pequeña, me miró con ojos vacíos. Lady Ariadna, dijo con formalidad helada, como si fuera una extraña. Ha pasado tiempo. ¿Tiempo? Mi voz tembló. Te creía muerto. Todos en las tierras grises. Pensé que Kaelar los había... ¿asesinado? Una sonrisa amarga curvó sus labios. No a todos. Algunos fuimos lo suficientemente inteligentes para elegir el bando correcto. La traición cayó sobre mí como hielo. Draven se levantó lentamente de su silla, y el poder alfa irradió de él en olas. Explícate. Ahora. Orin se reclinó en su asiento, con una tranquilidad estudiada que me enfermó. Hace 10 años, las tierras grises enfrentaban la extinción. Nuestros recursos se agotaban, nuestros números disminuían. El líder del clan, el padre de Ariadna, se negaba a aliarse con el clan oscuro por orgullo. Así que algunos tomamos la decisión difícil. Traicionaste a tu propia manada. Escupí las palabras. Salvé a los que valían la pena salvar, respondió sin emoción. Tu padre era un tonto idealista, Ariadna. Creía que los antiguos linajes nos protegerían, que la sangre sanadora era sagrada, pero la sangre no alimenta bocas hambrientas, el poder sí. Entonces le abriste las puertas a Kaelar, dijo Draven, sus palabras filosas como cuchillas. Dejaste que masacrara a familias enteras, dejé que limpiara la debilidad, corrigió Orin, y a cambio, los sobrevivientes leales recibimos posiciones de honor en el clan oscuro, prosperidad, poder. Me levanté tan rápido que mi silla cayó hacia atrás. ¿Honor? ¿Llamas honor a asesinar niños? ¿A quemar casas con familias dentro? Por primera vez, algo cruzó su rostro. ¿Remordimiento? Pero desapareció antes de que pudiera estar segura. Nunca quise que salieras lastimada. Eres la hija de mi mejor amigo. Por eso convencí a los guardias de sacarte aquella noche. Por eso te escondieron durante años. ¿Y ahora? Preguntó Draven. ¿Ahora vienes a reclamarla para tu nuevo amo? Orin me miró directamente, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. Determinación fría. Vengo a ofrecerle una elección. El Alfa Supremo Kaelar está dispuesto a perdonar la ofensa del ataque fallido. Está dispuesto a retirarse de las fronteras de Valdoria. Está dispuesto incluso a formar una alianza comercial beneficiosa para ambos clanes. A cambio de... La voz de Draven era mortal. A cambio de que Ariadna regrese voluntariamente. No como esclava, sino como... consorte del Alfa Supremo. El silencio que siguió fue absoluto. Luego Draven rió. Fue una risa sin humor, oscura y peligrosa. ¿Consorte? ¿Esperas que entregue a mi compañera destinada para que tu alfa la use como fuente de poder? Su compañera destinada. Orin enarcó una ceja. Qué conveniente descubrimiento. Sin embargo, el vínculo de luna puede romperse si no se completa con la ceremonia de apareamiento. Y tengo entendido que ese ritual aún no ha ocurrido. Vi cómo los puños de Draven se cerraban. ¡Fuera! Ahora, antes de que olvide que viniste bajo bandera de tregua. Pero Orin no se movió. En cambio, sacó un pequeño frasco de su túnica. Dentro, un líquido rojizo brillaba con luz propia. Esto, dijo, colocándolo sobre la mesa, es sangre de Ariadna, sangre que tomé cuando era niña, antes de que escapara. Kaelar la ha estado usando durante años para rastrearla, para fortalecerse, para experimentar. Mi estómago se revolvió. ¿Experimentar? Su sangre puede curar, sí, pero también puede hacer mucho más. Puede romper maldiciones, puede anular magia oscura, y en manos correctas puede crear soldados inmortales. Orin se inclinó hacia adelante. Kaelar ya ha creado una docena. Imagina lo que podría hacer con la fuente viva. Nunca, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Prefiero morir. Esa puede arreglarse también. La voz fría vino del emisario alfa a la izquierda de Orin. Pero piensa en cuántos morirán contigo, pequeña sanadora. Piensa en este palacio en llamas, en los ciudadanos de Valdoria masacrados, en tu precioso rey observando mientras su reino cae. Draven se movió tan rápido que apenas vi el destello. En un segundo, tenía al emisario contra la pared, su mano rodeando su garganta. Si amenazas a mi gente de nuevo, no habrá tregua que te salve. Draven, mi voz lo detuvo antes de que pudiera apretar. Déjalo. Me costó todo lo que tenía decir esas palabras, pero lo hice, porque vi lo que Orin quería, provocarnos, hacernos actuar con ira en lugar de estrategia. Draven soltó al emisario, que cayó al suelo tosiendo. Me acerqué a Orin, mirándolo directamente a los ojos. El hombre que había amado como familia, el hombre que había vendido todo lo que éramos.
Dile a Kailar que mi respuesta es no, ahora y siempre. Y dile también que cada gota de mi sangre que haya tomado, cada experimento que haya hecho, lo pagaré personalmente. Ariadna, piensa. Yo pienso más claramente de lo que tú jamás lo has hecho. Corté. Tú elegiste poder sobre honor. Yo elijo libertad sobre supervivencia. Y si Kailar quiere mi sangre, tendrá que matarme primero. Pero te prometo esto, tío Orin. Si eso sucede, mi sangre lo maldecirá, porque la sangre de los sanadores recuerda, y se venga. Vi cómo sus ojos se ensanchaban con genuino miedo, porque lo que dije era verdad, una verdad antigua que incluso yo acababa de recordar. La sangre sanadora, derramada por traición, se convertía en veneno. Tienen hasta el anochecer para salir de mis tierras, ordenó Draven. Después de eso, cualquier lobo del clan oscuro encontrado en territorio de Valdoria será tratado como enemigo de guerra. Orin se levantó lentamente, guardando el frasco de sangre. Tendrás que elegir, Ariadna, entre tu venganza personal y la seguridad de miles. Espero que cuando la guerra llegue a tu puerta, puedas vivir con esa elección. Salieron del salón escoltados por guardias. Cuando las puertas se cerraron, mis piernas cedieron. Draven me atrapó antes de que cayera, sosteniéndome contra su pecho. Lo siento, susurré. Esto es mi culpa. Trajiste una maldición a tu reino. Trajiste esperanza, corrigió, levantando mi barbilla para que lo mirara. Y no estás sola en esto. No más. En ese momento, rodeada por sus brazos, sentí por primera vez que quizás, solo quizás, podríamos sobrevivir a la tormenta que se avecinaba. Pero en el fondo de mi mente, la pregunta permanecía: ¿cuántos tendrían que morir antes de que todo terminara? La reunión del consejo fue brutal. 12 alfas de las manadas más importantes de Valdoria rodeaban la mesa de roble, y todos tenían la misma expresión: desconfianza hacia mí y duda hacia Draven. Con el debido respeto, mi rey, Lord Tavian fue el primero en hablar. La presencia de la Omega nos pone en peligro innecesario. El clan oscuro ha sido claro. Entréguela y la guerra se evita. La guerra ya comenzó, respondió Draven fríamente. El momento en que Kailar atacó este palacio, declaró sus intenciones. ¿Y seguiremos luchando por una Omega?, preguntó Lady Esmeralda, aunque su tono era más calculador que cruel. Entiendo el vínculo de Luna, mi rey. Es sagrado, pero también es inconveniente. ¿Inconveniente? La voz de Draven bajó peligrosamente. Su linaje es cuestionable. Su valor estratégico, aunque real, nos convierte en objetivo. Y francamente, la corte no aceptará una reina Omega de un clan extinto, que ni siquiera puede probar su nobleza. Cada palabra fue una puñalada. Estaba sentada en la esquina del salón, donde Draven insistió que estuviera presente. Me había convertido en experta en volverme invisible, pero ahora todos los ojos estaban sobre mí. ¿Tiene algo que decir en su defensa?, preguntó Lord Brennan, un alfa de edad avanzada con cicatrices de guerra cruzando su rostro. Draven abrió la boca para protestar, pero lo detuve con una mirada. No tengo defensa, Lord Brennan, dije claramente, porque no he cometido crimen alguno excepto existir. Mi linaje es lo que es, antiguo, poderoso y aparentemente codiciado por un alfa que no descansará hasta tenerlo. Entregarme no traerá paz, solo mostrará debilidad. Y un depredador como Kailar no respeta la debilidad. Entonces sugiere que luchemos una guerra por usted, dijo otro alfa. Sugiero que luchen una guerra por su reino, porque si Kailar obtiene lo que busca, mi sangre, mi poder, no se detendrá en Valdoria. Creará un ejército que ningún clan podrá detener. Grandes palabras de alguien que ni siquiera puede defender su propio valor, murmuró alguien. Draven golpeó la mesa con el puño. El sonido reverberó como un trueno. Suficiente. Esta Omega está bajo mi protección. Es mi compañera destinada. Y cualquiera que cuestione eso, cuestiona mi autoridad como rey. El silencio fue tenso. Finalmente, Lord Tavian habló, su voz cuidadosamente neutral. Nadie cuestiona su autoridad, mi rey, pero sí pedimos sabiduría. Quizás, vaciló, quizás debería considerar si este vínculo es realmente destino o simplemente circunstancia. Vi cómo algo se quebraba en los ojos de Draven. Duda, la semilla de ella, plantada por hombres en quienes confiaba. No pude soportarlo más. Tienen razón, dije, levantándome. Este vínculo pone en peligro a todos, así que les ofrezco una solución. Déjenme ir, no a Kailar, sino lejos, a tierras donde no pueda ser encontrada, donde mi sangre no sea una maldición para nadie más. No, la voz de Draven fue absoluta. Mi rey, he dicho que no.
Entonces está eligiendo su corazón sobre su reino, acusó Lady Esmeralda. Y esa no es la elección de un verdadero líder. Draven se levantó lentamente, y el poder alfa irradió de él como una tormenta contenida. Esta reunión ha terminado. Salgan. Todos. Nadie se movió. He dicho que salgan. El rugido sacudió las ventanas. Esta vez, obedecieron. Uno por uno, los alfas abandonaron el salón, algunos con simpatía en sus ojos, otros con clara desaprobación. Cuando la puerta se cerró, el silencio entre nosotros fue ensordecedor. Draven se quedó de espaldas a mí, sus hombros tensos, sus manos apretadas en puños. «Lo siento», susurré. «Nunca quise ponerte en esta posición». «¿Qué posición?», se volvió bruscamente. «La de tener que elegir entre el deber y...» «¿Y qué?», lo presioné cuando se detuvo. «¿Entre el deber y qué, Draven?» «Y ti». Las palabras explotaron de él. «Entre el deber y ti. Entre ser el rey que mi reino necesita y ser el alfa que mi lobo exige que sea». Di un paso hacia él. «Entonces déjame facilitarte la elección. Déjame ir». «No puedo». «¿Por qué no?». «Porque te mataría». Su voz se rompió, y con ella, la máscara que siempre llevaba. «El vínculo ya está demasiado formado. Si te vas, si pones demasiada distancia entre nosotros antes de que se complete, te consumirá. Tu lobo se marchitará. Y yo... Se detuvo, respirando pesadamente. «¿Tú qué?», pregunté suavemente, acercándome más. Cuando me miró, vi algo que nunca había visto en sus ojos. Miedo puro. Me volvería loco. El vínculo roto de un compañero destinado no es como un rechazo normal. Es como arrancar tu propia alma. He visto lo que les sucede a los alfas que pierden a sus compañeros. Se vuelven salvajes, peligrosos. Algunos tienen que ser ejecutados. La verdad cayó entre nosotros como una piedra. «Entonces estamos atrapados», dije, «atados por algo que ninguno de nosotros pidió». «¿Eso crees?», dio un paso hacia mí. «¿Que no lo pedí? ¿Lo hiciste?». «Cada maldita noche desde que entraste a mi salón del trono», confesó, su voz ronca. «Cada noche mi lobo me arrastraba hacia ti. Cada noche luchaba contra la necesidad de buscarte, de protegerte, de...». Se pasó una mano por el cabello. «Y me odiaba por ello, porque no eras lo que un rey debería querer. No eras conveniente, ni política, ni... perfecta. Sigo sin serlo». «No», acordó, ahora a centímetros de mí. «Eres complicada, peligrosa, una amenaza para todo lo que he construido, y absolutamente necesaria para todo lo que soy». Mi respiración se atrapó en mi garganta. «Draven, cuando rechacé verte aquel día», continuó, su voz apenas un susurro, «no fue porque pensara que no tenías valor, fue porque vi demasiado valor. Vi la fuerza en tus ojos cuando todos esperaban sumisión. Vi el desafío cuando debería haber visto miedo, y supe, en ese momento, que si te aceptaba, cambiarías todo, mi reino, mi vida, mi maldito corazón». «¿Y ahora?», apenas pude formar las palabras. «¿Qué ves ahora?». Levantó su mano, rozando mi mejilla con una ternura que contrastaba violentamente con su poder. «Veo a mi reina, mi luna, la única persona en este mundo que puede llamarme en mis decisiones, que puede hacerme mejor de lo que soy, que puede convertir mi fuerza en sabiduría y mi orgullo en protección. Tu consejo tiene razón», dije, aunque cada palabra dolía. «Soy un riesgo. Todo lo que vale la pena lo es. Podrían rechazarte. Podrían rebelarse. Que lo intenten». Su sonrisa fue feroz. «Soy su rey, y un rey elige su reina. No la eligen por él. Elegirme podría destruir todo lo que has trabajado para construir. No elegirte me destruiría a mí», respondió simplemente. «Y un rey destruido no puede gobernar nada». Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente cayeron. «Tengo tanto miedo», admití. «Miedo de que Kaelar gane. Miedo de que tu reino caiga. Miedo de que eventualmente te arrepientas de esta elección». «Yo también tengo miedo», confesó, secando mis lágrimas con sus pulgares. «Tengo miedo de no ser suficiente para protegerte, de fallar cuando más me necesites, de que mi crueldad inicial haya dañado tanto este vínculo, que nunca puedas amarme realmente». «¿Amarme?». Se quedó quieto, vulnerable de una manera que nunca lo había visto. ¿Es tan imposible pensar que un alfa arrogante pueda amar a la Omega que intentó rechazar? Mi corazón latió salvajemente contra mi pecho. No más imposible que pensar que esa Omega ya lo ame de vuelta. El tiempo se detuvo. Luego, lentamente, como si tuviera miedo de romper el momento, Draven bajó su frente hasta que descansó contra la mía. «Entonces enfrentaremos la tormenta juntos», susurró. «El consejo, Kaelar, las dudas, el miedo.
Todo. Juntos. Juntos. Eché. En ese momento, mientras nos aferrábamos el uno al otro en un salón vacío, sentí el vínculo entre nosotros solidificarse. Ya no era solo destino, era elección. Y eso lo hacía infinitamente más poderoso. La luna roja llegaba una vez cada década. Esa noche, cuando la luna se tiñera de carmesí, los vínculos entre compañeros destinados alcanzaban su punto más poderoso. Era tradición que los alfas y omegas vinculados completaran su ceremonia de apareamiento bajo su luz, sellando el lazo para siempre. Y esa luna llegaría en 2 días. «No tienes que hacerlo», dijo Draven por 10ª vez mientras caminábamos por los jardines del palacio. La noche era clara. La luna normal aún brillaba plateada, pero podía sentir la energía cambiando en el aire. Mi marca ardía constantemente ahora, y por la forma en que Draven se frotaba el antebrazo, sabía que la suya hacía lo mismo. «¿No quieres hacerlo?», pregunté, manteniéndome neutral. «No es eso». Se detuvo, volviéndose hacia mí. Quiero todo contigo, pero no así. No porque el calendario lo dicte, o porque tu biología lo exija. Quiero que sea tu elección. Libre de presión, de miedo, ¿de guerra?», terminé. «Draven, vivimos en guerra. Podríamos morir mañana. Y si voy a morir, prefiero hacerlo como tu compañera completa, no como un vínculo a medias». Sus ojos se oscurecieron con una mezcla de deseo y preocupación. «La ceremonia es permanente. No hay vuelta atrás. Lo sé. Te atará a mí de formas que ni siquiera puedes imaginar. Sentirás mis emociones. Mis heridas serán tus heridas. Mi dolor, tu dolor. Y tu fuerza será mi fuerza», respondí, tomando su mano. «Tu coraje, mi coraje. ¿No es así como funciona?». Antes de que pudiera responder, un aullido desgarró la noche. No era un aullido normal. Era una llamada de guerra. Draven se transformó instantáneamente, su lobo plateado emergiendo mientras corríamos hacia el origen del sonido. Yo lo seguí, mi corazón martilleando contra mis costillas. El patio ceremonial estaba en caos. Las decoraciones preparadas para la luna roja, flores carmesí, velas de cera roja, el altar de piedra antigua, todo estaba destrozado, y en el centro, rodeado de guardias caídos, estaba Kaelar en su forma humana, sonriendo. «Llegué temprano a la celebración», dijo casualmente, como si no estuviera parado en medio de la destrucción. «Espero que no te importe, Rey Draven». Draven se transformó de vuelta, colocándose inmediatamente entre Kaelar y yo. «¿Cómo entraste?» «Oh, tuve ayuda», Kaelar gesticuló vagamente. «Alguien de adentro, alguien que cree que este romance tuyo es una debilidad». Y tenía razón. Mi sangre se enfrió. Un traidor dentro del palacio. «¿Qué quieres?», demandó Draven. «Lo mismo que siempre. A ella». Los ojos dorados de Kaelar me encontraron. «Pero ahora tengo una razón adicional. No puedo permitir que completes el vínculo, pequeña sanadora, porque una vez que lo hagas, tu poder se dividirá entre ustedes dos. Y yo lo necesito intacto». «Nunca lo tendrás», dije, encontrando mi voz. «Eso lo veremos». Kaelar hizo un gesto, y de las sombras emergieron más lobos del clan oscuro. Docenas. Demasiados. «Esta noche termina tu juego, Draven», continuó Kaelar. «O me entregas a la Omega ahora, voluntariamente, o observarás mientras destruyo cada piedra de este lugar». «Tercera opción», dijo una voz detrás de nosotros. Lady Esmeralda emergió de la oscuridad, seguida por Lord Tavian y los otros alfas del consejo, todos en forma de combate, listos para pelear. «Defendemos a nuestra futura reina», declaró Lady Esmeralda, y aunque su mirada hacia mí seguía siendo reservada, había determinación en sus ojos, porque ella tenía razón. Ceder ante ti solo muestra debilidad, y Valdoria no es débil. Algo cálido se expandió en mi pecho. Aceptación. No completa, quizás, pero suficiente. Kaelar rió, pero había furia en el sonido. «Entonces mueran todos». El ataque fue instantáneo. Los lobos del clan oscuro se lanzaron, y el patio se convirtió en un campo de batalla. Transformaciones, rugidos, el sonido de garras contra garras. Era caótico, brutal y aterrador. Draven luchaba como el guerrero que era, su lobo plateado moviéndose con una gracia mortal. Pero Kaelar era su igual en fuerza, más grande, más cruel. Vi cuando una garra de Kaelar rasgó el costado de Draven. Sangre, demasiada sangre, manchó su pelaje plateado. El dolor atravesó mi pecho como si la herida fuera mía. El vínculo, aunque incompleto, ya nos conectaba lo suficiente para que sintiera su agonía. «No». El grito desgarró mi garganta. Algo dentro de mí se rompió, o quizás se despertó.
Mis manos brillaron con esa luz dorada que había visto antes, pero más intensa, más poderosa. Sin pensar, corrí hacia Draven, colocándome entre él y Kaelar. «Aléjate de él». Kaelar, transformado también ahora en su enorme lobo dorado, gruñó amenazadoramente, pero cuando saltó hacia mí, mi poder explotó. Una ola de luz dorada emanó de mi cuerpo, tan brillante que todos tuvieron que apartar la mirada. Los lobos del clan oscuro fueron lanzados hacia atrás como hojas en el viento. Incluso Kaelar retrocedió, aullando de dolor. Caí de rodillas, el poder drenándome, pero logré arrastrarme hasta Draven. Su lobo yacía sangrando, su respiración superficial. «No, no, no», susurré, presionando mis manos sobre la herida. La luz fluyó de nuevo, más suave esta vez, directamente hacia él. Vi cómo la carne se cerraba, cómo el sangrado se detenía, pero no era suficiente. La herida era demasiado profunda, demasiado cerca del corazón. «Draven, no me dejes». Las lágrimas corrían por mis mejillas. «No puedes dejarme, no ahora». Sus ojos de lobo me miraron, y en ellos vi resignación, aceptación de la muerte. «No», dije con fiereza, «no te atrevas a rendirte, no te atrevas». Entonces recordé las palabras de Orin. El vínculo, una vez completado, permite compartir poder, compartir vida. No teníamos la luna roja, no teníamos la ceremonia, pero teníamos algo más poderoso. Elección. Coloqué mi frente contra la de su lobo, cerrando los ojos. «Te elijo», susurré, «en esta vida y en cualquier otra. Te elijo como mi compañero, mi alfa, mi amor. Reclamo este vínculo, lo acepto, lo completo». Sentí cuando las marcas en nuestras muñecas explotaron en fuego líquido. Sentí cuando el vínculo se cerró como un candado, uniéndonos no solo en cuerpo y alma, sino en esencia misma. Y sentí cuando mi poder, todo ese poder sanador que Kaelar codiciaba, fluyó directamente hacia Draven. Su transformación de vuelta a humano fue instantánea. Jadeó, sus ojos abriéndose de golpe, la herida en su costado ahora completamente cerrada. Pero no solo eso, su poder alfa se había multiplicado. Podía sentirlo radiando de él en olas. «Ariadna», susurró, sosteniéndome mientras yo me derrumbaba en sus brazos. «¿Qué hiciste?» «Completé el vínculo», dije débilmente. «La luna roja solo amplifica lo que ya existe, pero la elección consciente, el amor verdadero, eso es más poderoso que cualquier ritual». Kaelar rugió de furia, comprendiendo lo que había perdido. «No, era mío. Su poder era mío. Nunca fue tuyo», dijo Draven levantándose. Y cuando habló, su voz resonó con doble poder, el suyo y el mío, unidos. «Ahora vete, y no vuelvas nunca, porque si lo haces no enfrentarás a un rey. Enfrentarás a un rey y su reina, unidos, invencibles». La verdad de sus palabras vibró en el aire. Kaelar miró entre nosotros, vio el brillo del vínculo completo en nuestras marcas, y por primera vez vi miedo real en sus ojos. «Esto no ha terminado», amenazó, pero ya estaba retrocediendo. «Encontraré otra forma. Inténtalo». Mi voz, aunque débil, era firme. «Y aprenderás por qué la sangre sanadora es tan temida, porque lo que sana también puede destruir». Con un último aullido de frustración, Kaelar y sus lobos desaparecieron en las sombras. El silencio que dejaron fue roto solo por mi respiración trabajosa. «Hey», Draven me acunó contra su pecho. «Quédate conmigo. No me voy a ninguna parte». Sonreí débilmente. «Estoy atada a ti para siempre, ¿recuerdas?» «Para siempre», acordó besando mi frente. «Mi reina, mi luna, mi salvación». Mientras la conciencia se desvanecía, sentí el vínculo zumbando entre nosotros. Completo, irrompible, eterno. Desperté 3 días después. El sol entraba por las ventanas de la que ahora reconocía como la habitación real, no la mía de antes, pequeña y funcional, sino la cámara del rey, nuestra cámara. Draven estaba dormido en una silla junto a la cama, su mano sosteniendo la mía incluso en sueños. Tenía ojeras profundas, como si no hubiera descansado en días. «Deberías estar en la cama», dije con voz ronca. Sus ojos se abrieron de inmediato, y el alivio que vi en ellos me robó el aliento. «Estás despierta», susurró, moviéndose para sentarse en el borde de la cama. 3 días. Has estado inconsciente 3 días. ¿Qué pasó después de que completaras el vínculo y casi murieras por ello?» Su voz se tensó. «Los lobos del clan oscuro huyeron. Kaelar desapareció. Y tú te desvaneciste y no despertabas. Los sanadores dijeron que habías usado demasiado poder, que tu cuerpo necesitaba tiempo para recuperarse». Levanté mi muñeca.
La marca de la media luna brillaba ahora con un resplandor dorado permanente, entrelazada con símbolos que no había visto antes. El vínculo está completo, dije maravillada. Lo está, acordó, mostrando su propia marca. El lobo real ahora tenía una media luna en su centro. Puedo sentirte, tus emociones, tu presencia. Es abrumador y perfecto al mismo tiempo. ¿Y el reino? ¿El consejo? Una sombra cruzó su rostro. Tenemos problemas, grandes problemas. Antes de que pudiera explicar, la puerta se abrió. Lord Tavian entró, su expresión grave. Mi rey, mi reina. Hizo una reverencia hacia mí que me sorprendió. El traidor ha sido encontrado. ¿Quién? Preguntó Draven, poniéndose de pie. Lord Brennan. El nombre cayó como una piedra. Lord Brennan, el alfa de edad avanzada con cicatrices de guerra, un veterano respetado, un consejero de confianza. Imposible, dijo Draven. Ha servido a mi familia durante décadas. Y ha sido pagado por el clan oscuro durante años, respondió Tavian amargamente. Encontramos evidencia en sus habitaciones, correspondencia, oro marcado con el sello de Kaelar, incluso un mapa de las defensas del palacio. ¿Dónde está ahora? En las mazmorras, esperando su juicio. Pero hay más. Tavian vaciló. Ha confesado que hay otros, que el clan oscuro ha infiltrado a varios nobles menores en la corte. No sabemos cuántos o quiénes son. La paranoia se extendió por mi mente. ¿En quién podíamos confiar? Convocaré una reunión del consejo completo, decidió Draven, hoy, y exigiré juramentos de lealtad renovados de cada alfa. Mi rey, también hay noticias del norte. Tavian lucía cada vez más tenso. Kaelar no huyó. Está reuniendo un ejército. Manadas enteras que creen que ustedes, son una abominación contra las tradiciones. ¿Una abominación? Mi voz salió más fría de lo que pretendía. Un rey que se ata a una omega sin linaje, que pone el corazón sobre el deber. Kaelar está usando eso contra ustedes, diciendo que Valdoria se ha debilitado, y algunas manadas están escuchando. Draven apretó los puños. Entonces enfrentaremos un ejército. No sería la primera vez. Es más que eso, continué para Tavian. Kaelar planea atacar durante el Festival de la Cosecha, en 2 semanas, cuando todas las familias estén reunidas en la capital, desprotegidas. Horror puro me atravesó. Masacrará a civiles. A menos que tengamos una razón para evacuar la ciudad antes, dijo Draven lentamente. O una forma de convertir el festival en una trampa para él. La reunión del consejo esa tarde fue tensa. 11 alfas permanecían. Lord Brennan había sido removido. Y todos me miraban ahora con una mezcla de respeto, miedo y curiosidad. Mi reina, Lady Esmeralda, fue la primera en hablar. Su poder durante la batalla fue extraordinario. ¿Es verdad que puede no solo sanar, sino también amplificar las habilidades de otros? No lo sé completamente, admití. Pero sí, parece que mi sangre puede hacer más de lo que creía. El vínculo con Draven multiplicó su fuerza alfa. Entonces tenemos una ventaja, dijo Lord Tavian. Si puede hacer lo mismo con nuestros guerreros más fuertes. No, interrumpí firmemente. No usaré mi poder para crear supersoldados. Eso es exactamente lo que Kaelar quiere. No me convertiré en un arma. Pero podríamos ganar la guerra en días, protestó un alfa joven. ¿Y qué precio pagaríamos? Miré alrededor de la mesa. Mi poder sanador proviene de un equilibrio. Vida por vida, curación por sacrificio. Si lo uso para matar, para destruir, se corromperá. Y me corromperá a mí. Draven tomó mi mano sobre la mesa, un gesto público de apoyo. Mi reina tiene razón. No ganaremos esta guerra convirtiéndonos en lo que Kaelar es. La ganaremos siendo más inteligentes. ¿Y cómo propone eso, mi rey?, preguntó Lady Esmeralda. Dándole exactamente lo que quiere, dije, y todas las cabezas se volvieron hacia mí. A mí. Absolutamente no, rugió Draven. Escúchame, insistí. Kaelar atacará el festival porque cree que estaré allí, protegida pero accesible. ¿Qué pasaría si, en cambio, yo voy a él? Si me presento en su campamento, bajo bandera de negociación. Es una trampa obvia, dijo Tavian. Exactamente. Tan obvia que tendrá que aceptarla, porque su orgullo no le permitirá pensar que somos lo suficientemente inteligentes para usarla contra él. Me incliné hacia adelante. Iré, negociaré. Y mientras él esté distraído conmigo, Draven y nuestros mejores guerreros atacarán su campamento por detrás. Es demasiado arriesgado, dijo Draven. Más arriesgado es esperar a que masacre a miles de inocentes. El silencio cayó sobre el consejo.
Finalmente, Lady Esmeralda habló. Es un plan audaz, peligroso, pero podría funcionar. Si la reina está dispuesta. Lo estoy, dije sin vacilar. Entonces yo no. Draven se levantó bruscamente. No pondré a mi compañera como carnada. No estoy pidiendo permiso, dije suavemente, pero con firmeza. Estoy informando mi decisión. Como tu reina, como tu compañera, como alguien que tiene tanto que perder como tú. Nuestros ojos se encontraron a través de la mesa, y a través del vínculo sentí su tormenta de emociones, miedo, furia, orgullo y finalmente, resignación. Si haces esto, dijo con voz tensa, no vas sola, llevarás guardias, los mejores. Acordado. Y llevarás esto. Se quitó un anillo de su dedo, un sello real de plata con un zafiro oscuro. Tiene un hechizo antiguo. Si lo giras 3 veces, envía una señal. Sabré dónde estás. Sabré si necesitas ayuda. Tomé el anillo, deslizándolo en mi dedo. Encajó perfectamente. Entonces está decidido, dije mirando alrededor de la mesa. En 5 días, iré al campamento de Caelar. Negociaré. Y cuando llegue el momento, Valdoria demostrará por qué los reyes no caen tan fácilmente. Los alfas asintieron, uno por uno. Cuando la reunión terminó y todos se fueron, Draven me atrajo hacia él con urgencia, casi desesperada. No puedo perderte, susurró contra mi cabello. No ahora que finalmente te tengo. No me perderás. Prometí. Porque somos más fuertes juntos. Y Caelar está a punto de aprender que humillar a una Omega fue el error que destruyó su imperio. ¿Y si sale mal? Entonces caeré luchando, dije simplemente. Pero no caeré de rodillas. Nunca más. Esa noche, mientras yacíamos entrelazados en la oscuridad, sentí el vínculo pulsando entre nosotros, fuerte, inquebrantable. En 5 días, enfrentaríamos a Caelar, y uno de nosotros caería. Pero mirando los ojos grises de Draven en la oscuridad, supe con certeza absoluta una cosa. No importaba lo que pasara, no estaríamos solos. Y a veces, eso es lo único que se necesita para convertir una caída en vuelo. El campamento del clan oscuro se extendía como una cicatriz sobre las llanuras del norte. Desde mi posición en la colina, podía ver cientos de tiendas negras, fogatas que ardían como ojos malignos en la oscuridad creciente, y lobos, tantos lobos, patrullando el perímetro. «Aún puedes dar marcha atrás», dijo Mira, la guerrera beta que Draven había insistido que me acompañara. «No», respondí, ajustando el anillo en mi dedo. «Es hora de terminar esto». Descendimos la colina bajo bandera blanca. Inmediatamente fuimos rodeados por guardias del clan oscuro que nos escoltaron hacia el centro del campamento. Caelar me esperaba en una tienda enorme, sentado en algo que solo podía describirse como un trono improvisado. Orin estaba a su lado, evitando mi mirada. «La pequeña sanadora viene voluntariamente», dijo Caelar con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos dorados. «Qué inesperado». «Vengo a negociar», dije, manteniendo mi voz firme. «Una vida por miles». «¿Tu vida?», se rió. «Oh, no planeo matarte, Ariadna. Eres demasiado valiosa. Pero sí planeo mantenerte. Como mi propiedad personal. Nunca». «¿No?», se levantó, caminando lentamente hacia mí. «Verás, he estado pensando en tu pequeño vínculo con el rey Draven. Es poderoso, sí, pero no irrompible. Con suficiente dolor, suficiente tortura, incluso los vínculos de luna pueden debilitarse». Mi sangre se heló. «Estás loco. Estoy pragmático», corrigió. «Y ahora que estás aquí, en mi campamento, rodeada por mi ejército, ¿qué crees que puede hacer tu precioso rey?» Giré el anillo 1 vez, 2 veces, 3 veces. Puede hacer exactamente lo que planeamos que hiciera. La confusión cruzó el rostro de Caelar un segundo antes de que los gritos estallaran afuera. El ataque fue devastador y preciso. Draven y sus guerreros habían esperado mi señal, acercándose sigilosamente durante horas. Ahora caían sobre el campamento como una tormenta de plata y furia. Caelar rugió de rabia, transformándose instantáneamente, pero yo ya me movía, sacando el pequeño cuchillo que había escondido en mi bota, no para atacar, para algo más importante. Me corté la palma, dejando que mi sangre goteara sobre el suelo de tierra. «Sangre de sanadora, derramada en tierra maldita». Recité las palabras que mi madre me había enseñado hacía años, palabras que había olvidado hasta este momento. Que la vida reclame lo que la muerte robó, que el equilibrio sea restaurado. El suelo bajo el campamento comenzó a brillar con luz dorada. Caelar se detuvo, sintiendo la magia antigua despertar. Horror puro cruzó sus rasgos. «¿Qué hiciste?»,
Lo que debía hacer hace años, respondí, purificar la tierra que manchaste con sangre inocente. Cada gota de sangre que derramaste aquí, cada vida que tomaste, ahora tiene un precio. La luz dorada se extendió como raíces, tocando a cada lobo del clan oscuro, aquellos que habían participado en las masacres, que tenían sangre inocente en sus manos, comenzaron a colapsar, debilitándose como si su propia fuerza vital fuera drenada. ¡No! Kailar intentó avanzar hacia mí, pero la luz lo golpeó con fuerza. Esto es traición a tu propia especie. Esto es justicia, dije, mientras Draven entraba a la tienda en su forma humana, cubierto de sangre pero vivo, gloriosamente vivo. Se colocó a mi lado, y juntos enfrentamos a Kailar. Se acabó, dijo Draven. Tu ejército está cayendo, tus aliados huyen, y tú responderás por tus crímenes. Kailar nos miró con odio puro, pero también con algo más. Derrota. Sabía que había perdido. Prefiero morir, gruñó. No te daré ese honor, respondí. Vivirás, pero vivirás sin tu poder, sin tu fuerza, sin nada de lo que te hacía temible. La sangre sanadora te ha juzgado, y su veredicto es que vivas con las consecuencias de tus acciones. Vi cómo la luz dorada lo envolvía completamente. Cuando se disipó, Kailar seguía de pie, pero algo fundamental había cambiado. Su presencia alfa había desaparecido. Era solo un hombre, mortal, ordinario, roto. Llévenlo, ordenó Draven a sus guardias. Será juzgado públicamente en Baldoria. Y las familias de aquellos que asesinó decidirán su destino final. Mientras se llevaban a Kailar, Orin dio un paso adelante. Ariadna, su voz tembló. Yo lo siento, por todo. Lo miré. Este hombre que una vez amé como familia, que me traicionó por poder. Tu arrepentimiento no devuelve a los muertos, tío Orin, pero sí te ofrece una elección. Puedes enfrentar el mismo juicio que Kailar, o puedes pasar el resto de tu vida intentando reparar una fracción del daño que causaste. ¿Cómo? Hay huérfanos de las tierras grises, niños que sobrevivieron y fueron dispersados por todos los clanes. Encuéntralos, protégelos, dales el hogar que les quitaste. Esa será tu penitencia. Lágrimas corrieron por su rostro curtido. Lo haré, lo juro por la sangre que compartimos. Asentí, y los guardias se lo llevaron también. Cuando finalmente estuvimos solos en la tienda, Draven me atrajo hacia él con una urgencia que me robó el aliento. Nunca, dijo ferozmente. Nunca vuelvas a arriesgarte así. No puedo prometer eso, respondí honestamente. Pero puedo prometer que siempre lucharé para regresar a ti. Nos besamos entonces. Un beso que sabía a victoria y lágrimas, a miedo superado y amor conquistado. 3 semanas después, de pie en el balcón del palacio, observé a la multitud reunida abajo. Era el día de mi coronación oficial como reina de Baldoria. No había sido fácil. Algunos alfas todavía murmuraban sobre mi linaje. Algunos nobles seguían siendo escépticos, pero la mayoría me había aceptado, porque había luchado por ellos, porque había arriesgado todo para salvarlos, y porque al lado de Draven éramos más fuertes de lo que jamás habíamos sido solos. ¿Nerviosa?, preguntó Draven, ajustando la corona de plata entrelazada con flores doradas que descansaba sobre mi cabeza. Aterrada, admití, pero lista. Entonces hagamos historia, sonrió, esa sonrisa genuina que solo me mostraba a mí. Salimos juntos al balcón, y el rugido de la multitud fue ensordecedor, pero antes de dirigirme a ellos, me volví hacia Draven. Hay algo que necesito decirte, algo que necesito hacer. Confusión cruzó su rostro, seguida de preocupación cuando me arrodillé frente a él, frente a toda la corte y el reino reunido. Draven de Baldoria, dije con voz clara, el día que me rechazaste, me quitaste mi dignidad. Hoy, por mi propia voluntad, te la devuelvo, no porque me la debas, sino porque elijo dártela. Me levanté, enfrentándolo como su igual. Renuncio a todo resentimiento, a todo dolor del pasado, porque ese rechazo me llevó a este momento. Me convirtió en quien necesitaba ser, y por eso, extrañamente, te estoy agradecida. Vi lágrimas brillar en sus ojos grises. Ariadna, no he terminado. Sonreí. También quiero que el reino sepa esto. Tú te disculpaste, reconociste tu error, y creciste. Eso es lo que hace a un verdadero rey. No la perfección, sino la capacidad de ser mejor. Me volví hacia la multitud. Este hombre me rechazó, y luego me eligió. Me protegió cuando era más fácil abandonarme. Me amó cuando era más seguro temerme. Y por eso, yo lo elijo cada día, como mi alfa, mi compañero, mi rey.
El silencio que siguió fue absoluto. Luego, Lady Esmeralda comenzó a aplaudir. Siguió Lord Tavian, y uno por uno, toda la corte y la multitud se unieron, hasta que el sonido era atronador. Draven me atrajo hacia él, besándome frente a todos, un beso que selló no solo nuestro amor, sino nuestro compromiso con un futuro mejor. Cuando nos separamos, él habló, su voz amplificada por magia para que todos escucharan. Esta Omega fue humillada en mi salón. Hoy es vuestra reina, y cualquiera que diga que las Omegas son débiles, que no tienen valor, que no merecen respeto, recordará este día, recordará que una Omega derrotó al Alfa más temido, que una Omega salvó un reino, y que una Omega enseñó a un rey arrogante el verdadero significado del poder. Las aclamaciones sacudieron las paredes del palacio, y en ese momento, mientras el sol se ponía sobre Valdoria, no pensé en el pasado, pensé en el futuro que construiríamos, juntos. 5 años después, el jardín de las tierras reconstruidas olía a lavanda y esperanza. Caminé por el sendero de piedra blanca, observando cómo los niños jugaban entre las flores que habían reemplazado las cenizas. Donde una vez hubo destrucción, ahora había vida. Donde hubo dolor, ahora había risas. Las tierras grises habían renacido. Mamá, mamá, mira. Me volví justo a tiempo para ver a mi hija, Lunara, corriendo hacia mí con una mariposa dorada posada en su pequeña mano. Tenía 4 años, cabello negro como su padre, y ojos que cambiaban de dorado a verde según su humor. Una mezcla perfecta de alfa y omega que había desconcertado a todos los sanadores. «Es hermosa, mi amor», dije, arrodillándome a su altura. «Dice que está feliz aquí», susurró Lunara, como si compartiera un gran secreto. «Dice que puede sentir la magia buena en la tierra». No me sorprendió. Lunara había heredado más que solo mis ojos. Tenía el don de hablar con la naturaleza, de sentir la vida en todo. Era algo que ningún lobo había podido hacer en generaciones. Era, de muchas maneras, el futuro que estábamos construyendo. «Ve a jugar con tu hermano», le dije, besando su frente. «Pero no se alejen de la vista de los guardias». «Sí, mamá». Salió corriendo, su risa como campanillas en el viento. Observé cómo se unía a Darius, nuestro hijo de 2 años, que intentaba perseguir un conejo con la determinación feroz de su padre. Ya mostraba señales de ser un alfa fuerte, pero con una gentileza que Draven y yo habíamos cultivado cuidadosamente. Nunca me cansaré de esta vista. Los brazos de Draven me rodearon por la cintura, atrayéndome contra su pecho. Después de 5 años, su toque aún enviaba escalofríos por mi columna. «¿La vista de tus hijos destruyendo mi jardín?», bromeé. «La vista de mi familia, viva, feliz, libre». Me giré en sus brazos, estudiando su rostro. Las líneas alrededor de sus ojos eran más profundas ahora, pero eran líneas de risa, no de preocupación. Su cabello tenía algunas hebras plateadas en las sienes, herencia del estrés de gobernar un reino en transformación, pero seguía siendo el hombre más hermoso que había visto. «¿Cómo fue la reunión con los clanes del Este?», pregunté. «Productiva. El clan del Río Oscuro finalmente acordó firmar el Tratado de Igualdad. Eso hace 14 clanes en total. El Tratado de Igualdad había sido mi proyecto desde que me convertí en reina. Garantizaba derechos para todas las Omegas. Educación, elección de pareja, representación en los consejos. Algunos clans lo habían adoptado de inmediato. Otros resistían. Pero lentamente, el mundo estaba cambiando. «¿Y los rumores sobre Kaelar?», pregunté más en serio. El rostro de Draven se ensombreció brevemente. Kaelar había sido sentenciado a vivir en exilio, sin poder, vigilado constantemente, pero últimamente había reportes de que intentaba reconstruir seguidores. «Están siendo monitoreados. Lord Tavian tiene espías en cada clan conocido por simpatizar con sus ideas. Si intenta algo, lo sabremos. No puede dejarlo ir, ¿verdad?», dije tristemente. La idea de que una Omega lo derrotara. «Su orgullo es su prisión», respondió Draven. «Y honestamente, lo prefiero así. Un enemigo roto es más peligroso que uno muerto, pero uno vigilado, ese podemos controlar». Un grito de alegría interrumpió nuestra conversación. Orin apareció en el sendero, cargando a Lunara en un hombro, y perseguido por Darius. Su cabello era completamente gris ahora, su rostro marcado por años de penitencia, pero había paz en sus ojos. «Tío Orin cuenta las mejores historias», exclamó Lunara, «sobre lobos valientes y reinas poderosas», agregó Orin con una sonrisa que no alcanzaba completamente a borrar la tristeza, aunque la realidad es aún mejor que cualquier cuento. En los 5 años desde la caída de Kaelar, Orin había cumplido su promesa.
Había encontrado a 17 huérfanos de las tierras grises, dándoles un hogar aquí, en la tierra reconstruida. Los entrenaba, los protegía, y lentamente, muy lentamente, se redimía. Nunca seríamos familia como antes, pero habíamos encontrado algo parecido al perdón. «Es hora de la ceremonia», anunció Lady Esmeralda, acercándose con su túnica ceremonial. «Los clanes están reunidos en el gran salón. Hoy era un día especial, el 5º aniversario de mi coronación, y el día en que oficialmente inauguraríamos la Academia de Sanadores, un lugar donde omegas con habilidades curativas podían aprender sin miedo, sin ser explotadas. Era mi legado, nuestro legado». El gran salón estaba lleno hasta desbordar. Alfas, betas y omegas de 12 clanes diferentes, todos reunidos en paz. Habría sido impensable hace 5 años. Me paré frente a ellos, Draven a mi lado, nuestros hijos observando desde sus asientos de honor. Hace 5 años, comencé, mi voz clara y fuerte. Llegué a este reino como nada, sin nombre, sin valor, sin esperanza. Fui rechazada, humillada, considerada desechable. Hice una pausa, dejando que las palabras resonaran. Hoy, me paro ante ustedes como prueba viviente de que el valor no se determina por el linaje o la designación al nacer. Se determina por las elecciones que hacemos, por el coraje que mostramos, por la compasión que ofrecemos. Mi esposa tiene razón, continuó Draven, y yo fui prueba del problema que enfrentábamos. Mi orgullo casi destruyó lo más precioso que tengo. Mi arrogancia casi costó un reino. Pero ella, mi reina, mi luna, me enseñó que la verdadera fuerza no está en dominar, sino en elevar, no en conquistar, sino en proteger. Tomó mi mano, besándola ante todos. Las leyes de Baldoria han cambiado. Las omegas ahora pueden heredar tierras, pueden liderar manadas, pueden rechazar vínculos no deseados, y pueden, como mi esposa ha demostrado, gobernar reinos. El aplauso fue estruendoso. Cuando se calmó, di el último anuncio. Y hoy firmamos algo histórico, el pacto de los 5 clanes. Baldoria, río oscuro, montañas del este, bosque plateado y costa de niebla, se comprometen a compartir conocimiento, recursos y, más importante, a proteger los derechos de todos los lobos, sin importar su designación. Los líderes de los 5 clanes se adelantaron, firmando el pergamino con sus sellos ancestrales. Era solo el principio. Había otros clanes que aún resistían, territorios que veían nuestras reformas como debilidad. El camino sería largo, pero por primera vez en generaciones había esperanza real. Esa noche, después de que los niños estuvieran dormidos y los invitados se hubieran retirado, me paré en el balcón de nuestra habitación, observando la luna llena. Draven me envolvió en sus brazos desde atrás. «¿En qué piensas?» «¿En cuánto ha cambiado?», respondí. En aquella niña aterrada en el salón del trono, en ese rey arrogante que pensaba que el poder lo era todo. «Éramos tan jóvenes», murmuró contra mi cabello, «tan estúpidos». «Éramos exactamente lo que necesitábamos ser para llegar aquí», corregí, girándome en sus brazos. «Cada error, cada dolor, cada momento de duda, nos trajo a esto. ¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó en voz baja. «¿Del precio que pagaste? ¿De las cicatrices que llevas?». Miré mis manos. Las marcas de plata en mis muñecas nunca se habían desvanecido completamente. La cicatriz en mi hombro donde Kaelar me había marcado aún era visible. Mi cuerpo llevaba la historia de cada batalla, cada sacrificio, pero también llevaba la marca del vínculo con Draven, brillando suavemente bajo la luz de la luna. Llevaba las marcas de dar a luz a 2 vidas hermosas. Llevaba las marcas de una vida vivida plenamente, ferozmente, valientemente. «Ni por un segundo», dije honestamente, «porque estas cicatrices me trajeron a ti, me trajeron a nuestros hijos, me trajeron a un propósito más grande de lo que jamás imaginé». «Te amo», susurró, y después de 5 años, esas palabras aún me hacían llorar. «Te amaré en cada vida, en cada forma, por siempre, para siempre», eché, besándolo bajo la luna que nos había atado, y mientras nos aferrábamos el uno al otro, sentí el vínculo pulsando cálidamente entre nosotros, no solo nuestro vínculo, sino el vínculo de una familia, de un reino, de un futuro que estábamos construyendo juntos. El rey Alfa había humillado a la Omega, y esa humillación había iniciado su caída. Pero de esas cenizas, ambos habíamos renacido, no como rey y súbdita, sino como iguales, como compañeros, como leyenda. Si esta historia te atrapó
y quieres continuar en este mundo de romance paranormal, regálanos un like y toca el video que está apareciendo en pantalla. Te va a encantar. Gracias por acompañarme y nos vemos en la siguiente historia.